Bien, arranquemos con la segunda parte del video, ¿sí? Dijimos que íbamos a desarrollar en esta parte del video cada uno de los TGD. Vuelvo a repetir, ¿soy reiterativo, soy insistente? Sí, ya me conocen a esta altura del partido. ¿Cuáles son los TGD? Trastorno autista, trastorno de red, trastorno desintegrativo infantil, trastorno de Asperger y trastorno generalizado del desarrollo no especificado. Bien, comencemos a meternos en los TGD hablando del trastorno autista. Es el más estudiado de todos los TGD. La característica primordial, la característica esencial que tiene este TGD es la presencia de un desarrollo, podríamos llegar a decir, anormal en la interacción y en la comunicación social, ¿sí? Y un cierto repertorio sumamente restringido y repetitivo de sus actividades e intereses. El autismo fue definido por primera vez en 1943 por un psiquiatra austríaco llamado Leo Kanner. Miren, acá se lo presento. Es un sujeto interesante, es un psiquiatra que nace en Ucrania en 1896 y fallece en Estados Unidos en 1981, ¿sí? Este sujeto inició sus estudios en la Universidad de Berlín en 1913, los finalizó en 1921, ¿sí? Obviamente estamos en una Europa entre guerras, por lo tanto tuvo que esperar a que finalizara la Primera Guerra Mundial para poder justamente finalizar sus estudios. Pero en 1924 migra a los Estados Unidos. Es un psiquiatra austríaco, pero de origen judío. ¿Por qué dije pero? Es lo que le implica a él después el día de mañana sufrir, su familia sobre todo, determinadas persecuciones en la Austria en la que había vivido, ¿sí? Se establece dentro de Kanner vive hasta el año 81. Dentro del tiempo que vive Kanner y que desarrolla esta patología o esta investigación, se habla de 2 etapas dentro de esta patología. La primera etapa, que va del año 1943 a 1963, es la etapa justamente en la cual se creían que los padres eran los responsables. Se creía que los padres eran los responsables de estas patologías, que eran hijos no amados, eran hijos no buscados, y son toda una explicación de lo que Kanner creía el origen de la patología. Siguiendo estando Kanner vivo, ¿sí? En la segunda etapa de esta patología que va del año 63 al 83, Kanner abandona esta hipótesis de los padres culposos y comienza a hablar de trastornos neurobiológicos, ¿sí? Y la solución a estos trastornos era la educación. Es un autor reconocido en esta época y es quien descubre o quien estudia esta idea de lo que es el autismo en un primer momento, en la primera persona. La etimología del término autismo tiene su origen en la antigua Grecia, ¿sí? Y la raíz de esta palabra de autismo es auto, pero auto de autos, del griego autos, que por lo general se asocia con lo referido a lo propio a uno mismo, ¿sí? Cuando hablamos de autos hablamos de uno mismo o de algo que es propio. De manera mucho más amplia, no tan acotada a la traducción textual, ¿sí? El significado del término podría definirse como ensimismarse o meterse en uno mismo. Esta idea de autos de lo que es el griego, ¿sí? Etimológicamente hablando, esta idea de autos, ¿sí? O de autismo hace referencia a alguien que está retraído y absorto en sí mismo. ¿Cuáles son las características de esta patología? Bien, se suele detectar en torno a los 3 años. ¿Se acuerdan que hablábamos de los 36 meses antes? Suelen ser hiperactivos, tienen periodos de atención breve,
son impulsivos, ¿sí? No pueden prever, suelen tener conductas autoagresivas, hacer rabietas, tener hipersensibilidad. ¿A qué? Al olor, al calor, a las luces, al tacto, al sonido. Chicos, no quiere decir que en cada uno de los sujetos se den todas estas características, ¿sí? Son características que las personas que tienen autismo suelen tener, no todas. Yo conozco uno que no tiene, yo tengo a mi sobrino que no tiene, no. Y seguramente tenga características que no mencionemos. Uno hace un paneo siempre general, ¿sí? Siempre sobre las generalidades. Suelen tener fascinación por ciertas cosas, no son conscientes de los peligros reales muchas veces, pero sí le tienen miedo a cosas no peligrosas. Un payaso, qué sé yo. Suelen tener hábitos de alimentación y de sueño por ahí poco habituales. Estados de ánimos o reacciones emocionales también poco habituales. En relación a sus destrezas sociales, no responde al nombre, por lo menos antes de los 12 meses de edad, ¿sí? No responde al nombre para cuando tienen un año. Evita el contacto visual, ya dijimos el vincularse a través de la mirada, prefiere jugar solo, no comparte sus intereses con los demás, interactúa únicamente siempre para llegar a una meta, ¿sí? O a un objetivo deseado. Tiene expresiones faciales apáticas o inadecuadas, no comprende los límites del espacio personal, esto es lo que es mío, lo que es tuyo, estos límites de espacio personal no los comprende. Evita o resiste el contacto físico, hablamos de hipersensibilidad recién, ¿sí? No siente, ¿sí? O no suele sentir el consuelo que les dan otras personas cuando están angustiados, ¿sí? O cualquier persona cuando está angustiado. Ellos se vinculan de una manera particular. Siempre generalidades son. Tienen dificultades para comprender sus propios sentimientos, ¿sí? Y los sentimientos de otras personas. Y justamente como tienen dificultades para comprender sus propios sentimientos, tienen dificultades también para hablar de sus propios sentimientos. Si hablamos de hablar, hablemos de comunicación entonces. Dentro de esta área, en esta patología en particular, va a presentar un retraso en las destrezas del habla y del lenguaje. Hablamos del ecolalia, y se acuerdan de esto de que repite palabras o frases una y otra vez, invierte los pronombres, es decir, utiliza tú en lugar de yo, da respuestas no relacionadas con las preguntas que se les hace, no señala ni responde cuando se les señala algo, usa poco o ningún gesto para comunicarse, ¿sí? Por ejemplo, pensemos en un niño cuando dice chau, me voy, adiós, chau, te saluda con la mano. Bueno, en este caso estaríamos hablando de ese tipo de cosas y no utilizar estos tipos de gestos por ahí para comunicarse, ¿sí? Habla con un tono monótono, robótico o cantado. No suele jugar juegos de simulación, ¿sí? Estos juegos, por ejemplo, de darle de comer a un muñeco, ¿sí? No suele jugar a juegos de simulación. Son literalistas, por lo tanto no comprenden los chistes, el sarcasmo ni las bromas. En relación al área de conducta, intereses y actividades o intereses y comportamientos, suelen formar líneas con juguetes, juega con los juguetes de la misma forma todas las veces, ¿sí? Esto de no solamente formar líneas, sino que este juguete sirve para jugar de esta forma y no de otra. Muestra intereses por parte de los objetos. Tal vez una rueda, agarra un auto y le fascina la rueda y va a estar jugando con la rueda, no con el auto. Y uno va a decir, pero ¿por qué no jugás con el autito y lo movés y lo subís una rampita? La rueda, ¿sí? Muestra interés por parte de los objetos. Son muy organizados, se irritan con cambios pequeños, tienen intereses obsesivos, tienen que seguir determinadas rutinas, determinado orden.
Suelen presentar en muchas ocasiones aleteo en las manos, hacen como estos movimientos así, ¿sí? Se mecen o giran en círculo, empiezan a mesarse, ¿sí? O giran en círculo muchas veces. Podríamos seguir hablando y hablando y hablando de todas las características. Tenemos todo el DSM para hablar, nombrando muchas características, ¿sí? De lo que es el trastorno autista. ¿Quieren? Van al DSM y buscan todas las características que podría llegar a tener una persona con autismo, ¿sí? Por eso digo, vamos a hacer un pantallazo general de algunas características en cada una de las áreas y cada uno de los TGDs. Además, ¿por qué? Porque hoy en día ya no vamos a hablar de TGDs, hoy en día se habla de TEA, que es otra cosa diferente, pero ya vamos a llegar a ese momento en la clase que viene. Bien, dicho esto, vamos a pasar entonces a otro TGD. ¿Sí? Vamos a hablar de trastorno de red. El trastorno de red, lo primero que podemos mencionar es que se da solamente en niñas. ¿Sí? ¿Por qué solamente en niñas? Porque es el primer dato, trastorno de red se da solamente en niñas. ¿Por qué solamente en niñas? Porque es una alteración del cromosoma X. Los niños que contraen este trastorno o bien mueren en el periodo de gestación, ¿sí? O no sobreviven mucho tiempo al parto. La característica esencial, ¿sí? Es el desarrollo de múltiples déficits específicos tras un periodo normal después del nacimiento. Múltiples déficits específicos, dijimos, ¿sí? Tras un periodo normal después del nacimiento. Es una enfermedad congénita, con compromiso neurológico, ¿sí? No es evidente en el momento del nacimiento, sino que se manifiesta generalmente a partir del segundo año de vida, ¿sí? Y en todos los casos se manifiesta antes de los 4 años. Afecta aproximadamente a una niña de cada 10.000 niñas, ¿sí? Un caso en 10.000. Es una patología que ocurre en todos los grupos raciales y en todos los grupos étnicos a nivel mundial. Puede en esta patología observarse una adquisición del lenguaje y de la coordinación motriz gravemente tardía, así también como una discapacidad intelectual grave. La pérdida de las capacidades, esta es una patología como puede detectarse antes, el niño va aprendiendo determinadas cosas, va adquiriendo determinadas capacidades, pero comienza a perderlas, ¿sí? La pérdida de las capacidades es por lo general persistente y progresiva, no es que se van estancando, ¿sí? Esto es progresivo, dependerá en cada paciente el tiempo, ¿sí? Del proceso que le lleva a perder estas capacidades, pero es algo progresivo. Es una patología que provoca grave discapacidad en todos los niveles, ¿sí? Haciendo al paciente dependiente a lo largo del tiempo, ¿sí? De los demás, de otras personas, ¿sí? Para el resto de su vida. Esta patología toma su nombre del médico austríaco como el anterior, Andreas Rett, ¿sí? Que fue el primero en descubrir la enfermedad en 1966. Miren, cuando hablamos de estas patologías, Kanner la descubre en el 43, ¿sí? Es una patología muy reciente. Rett en el 66. Son patologías que apenas tienen 50 años, Rett, ¿sí? Tiene 60 años. Son patologías muy recientes y recién ahora o hace unos años está esto de investigar más a fondo las causas, el origen. Son patologías muy nuevas, ¿sí? No es, suena feo decirlo muy nuevas, pero no es una gripe o no es una apendicitis que siempre se conoce que estuvo.
son patologías que no tienen 100 años de historia, que se están investigando hace relativamente poco, ¿sí? Si Kanner fue el que arrancó con el autismo, imagínense que fue él quien arrancó la investigación y después otros la fueron continuando, pero no es algo masivo. De hecho, creo que hoy en día lo podemos ver, es un trastorno para los familiares que tienen un niño con esta patología, su inserción social. Entonces no es una patología tan conocida, tan socialmente aceptada, suena horrible decir esto, ¿no? Tan conocida por el mundo. Y son patologías que ya tienen 60 años, o 70 años, o 80 años. ¿Y cómo puede ser? Sí, sí. Tiene 80, es una patología muy nueva, ¿sí? O muy poco estudiada, si no queremos decir nueva, porque siempre existió, el tema es que se la descubrió, se la clasificó, se la nombró hace 80 años atrás en el caso del autismo. Falta muchísimo todavía para seguir avanzando y se avanzó muchísimo en estas patologías, por suerte. O gracias a Dios se avanzó muchísimo y se sigue avanzando más. Bien, el síndrome de Rett fue entonces descubierto por Andreas Rett en el año 66. Los individuos que padecen el síndrome de Rett a menudo presentan comportamientos autistas en las primeras etapas. Se los suele confundir con autismo infantil, ¿sí? Otros síntomas pueden incluir caminar con la punta de los pies, problemas del sueño, marcha, ¿sí? Marcha con amplia base de sustentación, es decir, con las piernas muy separadas, camina con las piernas muy separadas, rechina o cruje los dientes, tienen dificultad para masticar, tiene un crecimiento retardado, incapacidades cognitivas, dificultades en la respiración, ¿sí? Que se pueden manifestar como una hiperventilación, apnea o aspiración de aire. También pueden presentar anomalías cardíacas, rigidez muscular, que eso puede provocar además deformaciones y atrofias musculares, escoliosis y en muchos casos retrasos en el crecimiento. Tiene una esperanza de vida en torno a los 30 años, es decir, un pronóstico pobre a largo plazo. Ustedes dirán, pero yo conocí una niña que tenía Rett que falleció a los 12 años, sí. Dijimos una esperanza de vida, un pronóstico, ¿sí? Pero conocí otra que vivió hasta los 50, sí. Dijimos una esperanza de vida, es un promedio, ¿sí? De vida en torno a los 30 años. Otras características que tienen estas personas es que en las manos tienen falta de prensión, no pueden o les dificulta hacer esto, ¿sí? Tiene retorcimientos en los dedos. Una característica es el aislamiento. Dijimos retraso en las capacidades motrices, ya lo habíamos dicho. Si lo dije más, perdón, chicos, prefiero que les quede por demás y no por menos, ¿sí? Pérdida, como se puede descubrir a partir de los 4 años, dijimos pérdida en la capacidad de relación, ausencia o pérdida de lenguaje, depende cómo se venga desarrollando esta patología, alteraciones, dijimos, respiratorias, ¿sí? Y lo que termina siendo detonante dentro de todas estas características es la microcefalia progresiva. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿qué es una microcefalia progresiva? Es el cerebro de este sujeto, de este paciente, se va reduciendo para verlo gráficamente. Y a medida que se va reduciendo, ¿sí? o van muriendo determinadas actividades o determinadas zonas del cerebro, va afectando obviamente el funcionamiento orgánico del organismo. Este cerebro, al ir achicándose, por decirlo de alguna forma, progresivamente, va a llegar algún momento que afecte funciones vitales y termine provocando la muerte del sujeto, ¿sí? Del paciente. Otro trastorno es el trastorno desintegrativo infantil.
La característica esencial es una marcada regresión en múltiples áreas de actividades tras un periodo por lo menos de 2 años de desarrollo aparentemente normal, ¿sí? Es decir, hasta los 2 años uno estaría en presencia de un niño aparentemente normal, siempre entre comillas, cuando hablamos de normalidad o anormalidad, esto ya lo hemos charlado en la primera clase o en la segunda clase del curso, que se entendía por normal y anormal, ¿sí? Bien. Entonces, teniendo en cuenta estos criterios, vamos a decir que aparentemente tras un periodo por lo menos de 2 años normal o de desarrollo aparentemente normal, ¿sí? Comienza a manifestarse algunas dificultades en la comunicación verbal, en la no verbal, en las relaciones sociales, en el juego y en los comportamientos adaptativos que tiene el chico, ¿sí? Son casos muy clínicos, aislados y pocos estudiados. Yo digo, esto es totalmente subjetivo, es la opinión de Juan y lo que a mí me genera esta patología, ¿no? Digo, para mí por ahí es la más cruel de todas, porque esta patología puede detectarse desde los 2 años hasta los 10 años. Entonces, vos tenés un niño con un desarrollo normal hasta tercero o cuarto grado, en el cual va, obviamente, adquiriendo todas sus habilidades propias de su edad sin ningún tipo de dificultad, hasta que se detecta o hasta que se comienza a desarrollar esta patología. Y lo que esta patología genera es una pérdida de las habilidades adquiridas, ¿sí? En las áreas del lenguaje, en las áreas, obviamente, con las habilidades sociales, en los comportamientos adaptativos, en el control vesical, en el control intestinal, en los juegos o en las habilidades motoras. ¿Cuáles son las principales características que tiene esta patología? Dijimos recién algo del lenguaje, pérdida sobre todo de la fluidez del lenguaje y dificultades para expresar lo que desea y para comprender lo que se le dice al chico. A menudo el niño, y acá sí voy a hacer hincapié en niño, ¿sí? Porque es un síndrome o es un trastorno que se genera en niños, ¿sí? A menudo el niño tampoco es capaz de seguir instrucciones y órdenes sencillas. No es capaz. Suele usar un lenguaje de forma estereotipada y de forma repetitiva. Dijimos, tiene dificultades para justamente ejercer el control vesical o intestinal. Tiene dificultades también para regular la motricidad y la coordinación. Prefiere jugar en solitario porque tiene pérdidas, ¿sí?, de las habilidades para el juego, de lo que es el juego grupal. Además puede, obviamente que esto se dificulta porque puede que el niño pierda, ¿sí?, olvide las reglas de su juego preferido, y que no pueda ser capaz de realizarlo. Por eso el juego suele ser en solitario y no de forma grupal. Suele tener conductas para adaptarse socialmente, ya que vuelve a aparecer una conducta infantil y una conducta impulsiva propia de etapas anteriores a la cual el niño ya había superado o se había desarrollado, ¿sí? Esta patología es como que vuelve a etapas anteriores, ¿sí? Es el síndrome de desintegrativo infantil. Es como que el sujeto va desintegrándose, es metafórico esto, ¿sí?, todas esas habilidades que ha ido adquiriendo en el transcurso de sus años. El niño no es capaz de relacionarse adecuadamente con el resto de las personas, ¿sí?, mostrando muchas veces comportamientos fríos, distantes, ¿sí?, muy parecido a los niños con autismo. Tiene un patrón de intereses y actividades muy limitado, estereotipado. Son comunes, ¿sí?, los movimientos repetitivos, ¿sí?, las mañas, los manierismos son sumamente común también, que los berrinches o las rabietas, que también son comunes en el autismo, que también se evidencian en el trastorno autista, ¿sí? Hoy en día, esta patología, el desintegrativo infantil como el Asperger,
son dos patologías que ya no estarían integrando dentro de lo que son los trastornos autistas, ¿sí? Lo que hoy en día denominamos TEA. ¿Por qué? Porque si bien hablamos de causas, decíamos que la causa de los TGD era multicausal, en este caso se sabe, son muy puntuales las causas, ¿sí? Su etiología es muy puntual. Fíjense que en el caso de Rett es la alteración puntual de un cromosoma, del cromosoma X. ¿Sí? Se sabe perfectamente cuál es el origen. Y en el caso del síndrome desintegrativo infantil, ¿sí? Son casos muy clínicos, como dijimos, aislados y muy pocos estudiados, son muy poquitos casos, por lo tanto se los saca ya como estos trastornos generalizados del desarrollo, por más que tengan características similares al del autismo. Es decir, a pesar de tener afectadas las áreas de la conducta, la comunicación, ¿sí? La interacción social, se los saca dentro de estos trastornos y se los coloca en otro lugar dentro del DSM. No es que van a desaparecer en el DSM-5. Siguen estando bajo otra categorización. Bien. Avancemos un poquito más. ¿Sí? Vamos ya redondeando esto de los TGD. Trastorno de Asperger. Bien. En el año 1944, ¿sí? Hans Asperger, ¿saben qué? Otro austríaco, ¿sí? Rett, Kanner y Asperger. Esto no es casualidad, no lo vamos a desarrollar mucho ahora, simplemente decir que durante la primera mitad, podríamos llegar a decir, o hasta los años 40, 50, ¿sí? Hasta los años 40 en realidad, Austria, ¿sí? Era uno en su momento del Imperio Austrohúngaro hasta la Primera Guerra Mundial, pero siguió con esto de el Imperio Austrohúngaro y después Austria como Estado invertía mucho en lo que era la investigación del momento, se invertía mucho en todo lo que era la parte psiquiátrica y psicoanalítica. Entonces no es casualidad que los descubridores de todas estas patologías vengan del entorno austríaco, sean austríacos. No es casualidad. Hay cuna en Austria, en lo que fue el Imperio Austrohúngaro durante todo el siglo XIX, ¿sí? y principio del siglo XX, en formarse en lo que eran las ciencias, sobre todo las ciencias médicas. ¿Sí? Ni hablar de la psiquiatría y el psicoanálisis. De hecho, también dijimos que Freud era austríaco, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos seguir? Y creo que algo de esto ya hemos hablado, cómo estos personajes o estas personas que estamos tratando son todos de origen austríaco. Entonces, en el 44, Hans Asperger descubre esta patología, ¿sí? La causa exacta del trastorno o síndrome de Asperger se desconoce. Es muy probable que sea una anomalía del cerebro. Muy probable. Pero a ciencia cierta aún no se sabe cuál es la causa. Es posible, miren los términos que estoy utilizando hoy en día, es posible que intervengan factores genéticos, ya que este trastorno tiende a ser hereditario. Pero a pesar de que tienda a ser hereditario, no se ha identificado un gen específico todavía. Les presento a Hans Asperger. Austríaco, nació en 1906, falleció en 1980, fue profesor, fue médico, fue quien descubrió este síndrome en el año 44, pero, a diferencia de Kanner, lo que Asperger descubre es que el lenguaje en sus muestras estaba menos afectado. Cuando hablamos de muestras hablamos de pacientes. Asperger está estudiando una cierta cantidad de personas y él lo que ve es que el lenguaje en las personas que él está estudiando no está tan afectado, ¿sí? También vio que se daba más en varones y que era posible encontrar familiares con los mismos síntomas. Año 44, ¿sí? Hoy en día pasaron también casi 80 años y todavía no se tiene certeza de la causa. Todavía se sigue
viendo que puede darse genéticamente, pero no se sabe hasta dónde y no se repite en todos los casos. Bien. Las principales áreas afectadas por el síndrome de Asperger son la interacción social, como en todo TGD. A ver, los niños con síndrome de Asperger tienen habilidades sociales pobres por lo general. No pueden leer las señales sociales, ¿sí? No dan respuestas sociales adecuadas, no dan respuestas emocionales adecuadas, no leen o no reconocen los gestos faciales. Puede en muchas ocasiones faltarles el deseo de compartir la información y las experiencias con los otros. ¿Sí? Se lo quedan para uno, ¿por qué lo tienen que compartir? Encuentran el mundo como un lugar confuso, ¿sí? Que suelen estar a menudo solos, ¿sí? Algunos de hecho son felices así, no les gusta interactuar con un otro, porque no saben o no quieren, ¿sí? Acá no nos vamos a meter esto, es muy subjetivo. Esta es una de las características que aparece en el material, realmente es bastante subjetiva. Entonces no vamos a profundizar, lo vamos a ver como una característica, nada más. Sus diferencias son más perceptibles cuando están junto a sus pares en ambientes no estructurados, ¿sí? Como por ejemplo los patios del colegio. Mientras están todos más o menos iguales, como que no se notan tanto esas diferencias. Ahora, cuando están en ambientes más libres, no reglados, donde por ahí comienza a diferenciarse más este niño con esta patología de los demás. Pueden centrarse tal vez en detalles muy pequeños y no poder a menudo ver el cuadro total de lo que está pasando, de lo que está sucediendo frente a determinada situación. Se quedó en el detalle, ¿sí? Vio el árbol y no el bosque, podríamos decir en criollo. No mienten, son absolutamente sinceros, también suelen ser literalistas. En relación a la comunicación, las comunicaciones son las comunicaciones son verbales y no verbales, ¿sí? De hecho, plantean problemas. De lo no verbal, lo gestual. Y de lo verbal suelen tener un lenguaje hablado que no se entiende a menudo. ¿Por qué? A ver, se expresan, ¿sí? Con mucha precisión, ¿sí? Se expresan con mucha precisión. Tienen un lenguaje monocorde. Si bien en algunos casos el lenguaje puede estar o presentar un cierto retraso, en muchos otros casos tiene un lenguaje muy avanzado. Entonces de ahí que el lenguaje hablado no se entiende a menudo enteramente, ¿sí? Son literalistas, por lo tanto no van a entender la metáfora, las expresiones, las expresiones que no son literales menos todavía. No van a entender las analogías. ¿Sí? De hecho, todo esto se tiene que ser explicado. ¿Qué más podemos decir de estas personas en el área de la comunicación? Presencia de colalia, como en otras patologías. Hacen uso, ¿sí? En muchos casos, de pasajes o de frases memorizadas, aunque no las suelen utilizar en contextos idóneos. Algunos hablan incesantemente, son hiperverbales, ¿sí? A menudo sobre un tema específico o un tema de interés, a tal punto que como hablan solamente de ese tema, a su entorno comienza a generar aburrimiento, por lo tanto no quiere escucharlo. Suelen recibir el apodo de pequeños profesores los niños que tienen Asperger. En relación al lenguaje del cuerpo y de las expresiones faciales de un niño con síndrome de Asperger, pueden aparecer extraños, pueden parecerse extraños. Em, Mirada fija, mirada rígida, ¿sí? Más bien poco contacto visual. Suelen ser autoexigentes, buscan interactuar en muchas ocasiones, pero no saben cómo. Suelen tener falta de empatía, como dijimos hace un rato, rabietas. Suelen, cuando disfrutan algo, suelen excitarse, saltar, gritar, aplaudir, hacer palmas, ¿sí? Suelen sentirse más cómodos con personas más grandes que ellos, suelen tener rutinas repetitivas, rituales, ¿sí? Repetitivas, rituales, y son inflexibles. Por último, charlemos un poquito sobre
trastorno generalizado del desarrollo no especificado o TGD-NE. Yo vengo así para poder llegar. Chicos, todas las características, como dije, las pueden buscar en el DSM, tienen todas las características de una de las patologías, o en el manual o en otro lado. Son muchísimas características a tener en cuenta. Los trastornos generalizados del desarrollo no especificado, ¿sí?, se da cuando este trastorno se da o este TGD se da cuando se cumplen los criterios para un trastorno generalizado del desarrollo, pero no se cumplen los criterios de un trastorno generalizado del desarrollo específico. Es decir, a ver, estos trastornos o este trastorno generalizado del desarrollo no específico no llega a alcanzar todas las categorías diagnósticas necesarias para estar incorporado dentro de uno de los 4 TGDs anteriores, ¿sí? No cumplen todos los criterios de un trastorno generalizado del desarrollo específico, ¿sí? No llega a cumplir con las características diagnósticas de alguno de los 4 TGDs anteriores mencionados, pero tiene algo de ellos, es decir, tienen las 3 áreas afectadas, algo de esto tiene, pero no tiene todas las características necesarias para justamente estar categorizado, tener la etiqueta o el rótulo de uno de los 4 TGDs anteriores. Todos los trastornos del desarrollo tienen en común las alteraciones en las relaciones sociales, el lenguaje y el comportamiento. Sin embargo, a diferencia del resto, los trastornos generalizados del desarrollo no especificado no tienen criterios restrictivos. Esto quiere decir que los niños con afecciones en estas áreas, por los síntomas que presentan, no pueden ser encuadrados dentro del autismo, ni dentro del síndrome de Asperger, o dentro de cualquier otro trastorno del desarrollo. En esencia, esencialmente hablando, en criollo, se trata de un trastorno que incluye a todos los niños que presentan dificultades en su desarrollo, pero que no cumplen con otros criterios diagnósticos específicos, ¿sí? Es decir, son esos pacientes que tienen características de alguno de los trastornos, pero que no llegan a cumplir las características necesarias para estar rotulado o etiquetado o con un nombre específico. Es decir, tienen algo de todos, pero no cumplen todos los criterios para estar dentro de los otros. Chicos, hasta acá la clase de hoy. Hemos visto TGD. La próxima clase trabajaremos TEA, trastorno de espectro autista, y veremos cómo estas patologías se relacionan unas con otras. Ya saben que cualquier duda, cualquier consulta la dejan en los comentarios de este video, lo mismo que las dudas o consultas en relación al trabajo práctico. Chicos, cuídense y nos vemos en la próxima clase.